Buenos días, el día de hoy estamos en un episodio más de No es gripa y tenemos el gusto de tener a Verónica, quien es psicóloga, terapeuta sexual, pero también es astróloga y también maneja algunas medicinas o plantas medicinales. Verónica, ¿cómo nos puedes contar tu viaje? ¿Cómo ha sido este viaje para ti? ¿Qué te llevó a hacer todo esto? Bueno, hola, ¿cómo están? Primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Empezar de discutir cositas ricas, me encanta. Digamos que yo empecé primero estudiando psicología y como finales de la carrera me apasioné por el tema de la sexología y de ahí empecé a hacer diplomados, talleres, eventos, mil cosas con relación a ese tema. Lo vivo mucho desde las experiencias, desde retiros, porque trabajo ya un poco, no solamente la sexología como clínica específica, sino desde una sexualidad, la conexión con el cuerpo, la esencia, la respiración, la meditación. Y de ahí surgió también el tema, por puro gusto, también de la astrología, de lo cual todavía siento que estoy aprendiendo, todavía no soy la super experta, pero estoy como en la dinámica de eso. Y aprendiendo también tarot y otras cosas, y bueno, y también de procesos personales que he vivido, también ha llegado las medicinas que son como el rapé, que es como el tabaco en polvo, que es muy bonita, y también con la micro y macro. Acompaño a personas, acompaño a grupos también en esos procesos, como con relación todo, con el sentir, con el cuerpo, como que voy muy conectada como por ese lado, más que la sexología como clínica, estipulada, muy de ciencia, sino que acá es como más desde el sentir del cuerpo. Y ese ha sido como mi proceso un poco por más de casi 10 años que llevo en todo este proceso. Qué padre, Vero. Vero, ¿y cómo fue pues despertar en cuanto a la astrología y las plantas medicinales que, ¿no? Perdón que lo diga, pero es raro que una persona con un perfil como el tuyo se meta de lleno a esto de, pues, terapias alternativas al final del día. Tal vez ahorita ya es un poco más común, pero es un poco extraño. Pues sí y no, yo creo que es muy personal también, ha sido como más del proceso de la vivencia, de la experiencia, de mis propios procesos de yo querer descubrir otras formas, porque la psicología es hermosa, es muy linda, pero también se queda muy estructurada, muy de clasificar a la gente, muy, a veces se queda muy corta para como los procesos que yo quería vivir y que sentía que la humanidad puede vivir. Entonces, primero es como vivir lo mío, o sea, yo viví mi propio proceso de transformación, de conectarme un poco más desde lo espiritual, desde otros procesos diferentes, que ahora pues se han vuelto, la verdad, muy de moda. Yo los empecé hace ya casi añitos, pero ahora está muy boom, entonces ya todo el mundo lo hace. Pero los que empezamos como con este temita es como, bueno, ¿cómo lo conecto? ¿Cómo lo vibro? ¿Cómo lo siento desde la experiencia? Y después cómo lo voy aprendiendo, aparte de la academia, porque también es fundamental uno estudiarlo un poco, libros, textos, artículos o diplomados o cosas que uno haga con relación al tema, se va metiendo como en eso. Entonces ha sido como muy vivencial desde la experiencia propia para conectarlo de pronto con otros. Y voy notando, curiosamente, que se van repitiendo cosas, que van surgiendo las mismas como sanaciones, procesos en las personas y eso ya lo hace muy bonito. Pero sí tengo hay un roce ahí entre el coaching, la psicología y entonces que la clínica y que entonces lo científicamente comprobable y está bien. Yo soy un poco de las dos, me gusta jugar en la dinámica de ambos espectros y me va bien. Qué padre y qué interesante, Vero. Eh, pero este tema de la sexualidad, ¿no? Que pues todavía hasta hace unos años podríamos decir que, o inclusive a la fecha, había mucho tabú, que no se encontraba gente hablando al respecto, o era como, ¿no? Tan abiertamente sobre todo, ¿no? En redes sociales y cosas así. ¿Qué te llevó a, pues, especializarte en este tema? ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, realmente es una historia pues, bonita para mí, porque realmente yo estaba estudiando psicología, concentrada, yo quería ser como psicóloga
forense, no hay nada que ver. Y una vez en televisión vi a una sexóloga que admiro muchísimo, que es como, algún día la voy a conocer y voy a decir, soy sexóloga gracias a ti, que se llama Alexandra Rampola, ella es de Puerto Rico. La vi en televisión, además porque era una mujer de cuerpo grande y hablaba de sexualidad de una forma que yo dije, yo quiero hacer eso, qué hermosa la forma como ella habla de la sexualidad, es de una dinámica muy natural, no tan tabús, pues los conceptos los decía muy claros y yo dije, yo quiero eso, además porque muestra un estereotipo no típico de la sexóloga modelo, cuerpo hermoso y como pues medio fantasiosa, sino que esta era una mujer real, con un cuerpo diferente, no estereotipado. Y yo dije, esto me encanta. De ahí se me convirtió un poco medio obsesiva porque soy un poco nerda. Entonces, cuando algo me gusta, me apasionó muchísimo, empecé a estudiar, a leer, a indagar, que esto, que lo otro. Entonces, empecé a leer todos sus libros, que he diplomado aquí, en cualquier parte que veía, me empecé como a apasionar por eso. Tanto fue que mi trabajo de grado terminó siendo asociado al tema de la sexualidad sobre el género y la identidad. Y de ahí, digamos que vuelvo y digo, salí de la universidad y es como, bueno, esto me gusta, empecé a estudiar en otros lugares. Desgraciadamente, en Medellín, que era, pues, donde yo me crié, digamos, eh, aunque ahora vivo en Australia hace 8 años, bueno, ahora estoy en Colombia, curiosamente. Fue curioso porque acá no hay muchas opciones de eso. Entonces también vi como, bueno, ¿dónde puedo estudiar eso? Entonces empecé a hacer mil cosas online. O sea, yo he estudiado lo que se puedan imaginar y me gusta mucho y disfruto mucho. Es más, todavía sigo estudiando cualquier cosa por ahí que veo. Y eso se ha convertido en una transformación, porque digamos, si era más una sexóloga clínica de pacientes, terapia y todo, todavía lo hago, pero también siento que la sexualidad es de la forma como la estoy viviendo yo ahora, desde, vuelvo y digo, desde la conciencia, desde un proceso más tántrico, más de conexión, del tacto, de la mirada, del estar presente con uno mismo, con su propio cuerpo y con el del otro, es donde yo ahora me estoy como más apegando y como estudiando, es como mi obsesión ahora en estos momentos y justo estoy estudiando sobre eso también. Entonces ha sido muy, vuelvo y digo, del proceso personal propio, de, también desde mi propia sexualidad, cómo la he vivido, cómo la he experimentado, cómo he roto ciertos esquemas sociales también sobre lo que tiene que ser y no tiene que ser en las normativas sociales. Yo digo, como, bueno, listo, lo escucho, lo recibo, fue lo que me enseñaron, pero sí me resuena con mi sentir o no, y de ahí voy con el dinámico. Soy una mujer que me considero como que ama el movimiento, o sea, un poco el caos, le gusta que se esté moviendo la fibra, que me ponga incómoda, que, pero ¿por qué pasa esto? Como que soy muy reflexiva también en mi propio proceso y eso ha ayudado un poco a que sea tan encarretadora en estudiar todos estos temas y estas cosas. Qué padre, pero justo no este tema que dices de, me encanta que genere el caos, que tanta gente le da pavor que algo, un alfiler se mueva en su casa, ¿no? O en su vida porque se le, como el castillo de naipes, nosotros le decimos en México, se te caen todos, ¿no? ¿Qué tanto el caos realmente es favorable, ¿no? Que si lo viéramos de este punto de vista como tú lo manejas. Yo creo que el caos y el movimiento siempre ayuda a hacer transformaciones, porque si uno se queda en la zona de confort, como que pues te acomodas rico, me siento en el sofá, todo fluye como quisiera, es perfecto, pero no hay proceso de evolución psíquico, mental, corporal, emocional, o sea, a veces es necesario, como dicen los mexicanos, rompernos la madre un poco para, bueno, a ver, estoy viviendo y vamos con adrenalina un poco, pues no todo el tiempo, a veces es rico estar en relajo y en Claro. zona de confort, a veces también yo me acoplo ahí y disfruto por un buen tiempo, pero otros momentos llego donde digo, ¿qué más hay para ver en este mundo? Por eso soy tan viajera, por eso quiero estudiar más, experimentar. Entonces creo que siempre el caos y un poco el drama ayuda a hacer esos movimientos personales psíquicos. De ahí es que realmente logramos evolucionar y conectarnos con otros sentidos, otras formas de ver la vida, otras formas de conectarnos desde la incomodidad también. A niveles, claro está, porque uno incómodo todo el tiempo no debe ser tampoco tan sano ni tan rico, pero Sí. de vez en cuando como la adrenalina de, bueno, y ver otras filosofías, otras formas de ver la vida, también entender que uno tiene la propia y que la otra, pero aún así respeta la del otro, o sea, como todo eso, es como rico, pues no sé. Tengo una metáfora sobre la muerte con relación a eso también, es como a veces necesitamos matar estas versiones para transformarnos en otras, entonces como de vez en cuando diría el chiste como nos matamos psíquicamente para
revolucionar como un ave fénix, así que rico de vez en cuando. Pero esto de acceder a una terapia, ¿no? Sexual con una terapeuta, con una sexóloga, mucha gente lo piensa, ¿no? Tal vez que es simplemente para, pues por si tienes problemas con tu pareja o por si tienes, sabes, no sé, no tienes placer en tus relaciones, pero va un poquito más allá de esto, ¿cierto? ¿Nos podrías platicar un poco al respecto? Yo creo que la sexología clínica conservadora sí va asociada un poco como a eso, como bueno, voy, busco un sexólogo para que me resuelva un problema y así también como algunos psicólogos, que es como que te busco cuando yo estoy en caos y crisis y necesito ayuda. Pero creo que uno debe, pues debería estar en las cosas básicas de nuestra vida, uno hacer terapia con un psicólogo o acompañarse en esos procesos de acompañamiento para enriquecerse personalmente. Y en la sexología lo aplico como que también no es necesario específicamente tener una situación específica, sino simplemente, por ejemplo, conocer tu cuerpo, empoderarte de tu propia sexualidad, otras formas de dinamismo de la sexualidad, otra forma de vincularnos, la identidad, la orientación, también tiene que ver con la sexualidad. O sea, la sexualidad abarca tantos temas que no va específicamente con que, ay, es que, no sé, tengo eyaculación precoz, anorgasmia o no estoy funcionando en el sexo, sino bueno, cómo reconecto de otras formas, cómo quito tantos prejuicios y tantas mala información que hemos tenido por cuenta de nuestros papás, de nuestros abuelos, de una generación que realmente ha mostrado, y la religión también ha hecho mucho daño en ese aspecto porque es como pecado, dañino, no puede Ujú, pasar y no puedes pensar en eso. O que el hombre tiene que estar con ciertos estereotipos de que tiene que cumplir con que siempre haya una erección o que siempre esté disponible, o todas esas presiones que nos prohíben que solo con el proceso de ir acompañado a una sexóloga o a una terapeuta va quitando esas cosas y va diciendo, no, la sexualidad es más natural, más fluida, más amorosa, más empática con el otro, del sentir, desde el placer, desde el error, desde todas las cosas que pueden pasar, porque también es muy animal. Entonces, cuando uno quita esos chips automáticos que tenemos con relación a, uno se va conectando con otras cosas de percibir el propio cuerpo, el propio placer, el propio disfrute. Entonces, maravilloso que todos podamos por lo menos o ir a terapia donde un psicólogo, o maravilloso si es el proceso más desde la sexualidad, ir a donde un terapeuta sexual que ayude a avanzar como en esas partes. Así que siempre, siempre recomendable. claro, sí, sobre todo porque, bueno, ¿no? Sobre todo tal vez en Latinoamérica, si lo pudiéramos generalizar, que también visto es la masturbación en los hombres, pero jamás era como no ni siquiera recomendable, pero ni siquiera te la mencionaban en cuando eres mujer, ¿no? O sea, no era un tema como que para el hombre lo tenía que hacer porque es su cuerpo, pero la mujer nunca era como tú también tienes que sentir placer o tú también tienes que empezar a explorarte o no era como ¿no? Una niña buena no lo hace, no sé, este tipo de temas que, Por supuesto que sí, eso muchísimo daño a las mujeres, pero también hay una presión con los hombres. Y creo que desde lo personal, desde mi propia experiencia que ya he mencionado, ha sido también de cómo reconectar también con ese proceso de la masturbación. Porque también el concepto de masturbación también conlleva como una carga de como a veces uno que es como algo que tenemos que cumplir, en el caso de los hombres como no es necesario o tienes que hacerlo porque es, pero también es como cómo lo estamos haciendo. A lo que me refiero es que em, no es solo el objetivo del orgasmo, pongámoslo así, es como nos masturbamos solo con un foco de tener un orgasmo, de una descarga de tensión sexual y ya, pero no hay realmente una conexión de realmente con nuestro cuerpo. Es más, cuando nos masturbamos vamos directamente a esa zona genital y nos olvidamos del resto del cuerpo y eso también ha conllevado una carga porque ahora es muy sexualizado todo, antes no se podía, era prohibido, ahora es como que demasiado, tienes que hacerlo, es que si no lo estás haciendo estás mal, sino cómo reconectas con tu cuerpo y tus necesidades reales. Y cómo conectas con otras zonas que también son erógenas, que también son placenteras, que también las puedes disfrutar. Y eso, por ejemplo, en el Tantra se le llama como autotoque amoroso. Es como cómo me toco de una forma más
compasiva, más amorosa, más desde el placer y no solamente desde el foco orgásmico como tal. Que el orgasmo es rico, por supuesto que es delicioso, lo disfrutamos igual, pero hay otros procesos también, tanto como cuando lo hacemos con nosotros mismos como cuando lo hacemos con el otro, porque también es como, bueno, tengo la penetración con el otro, o se vino o no se vino, rapidito 5 minutos y ya. ¿Y dónde está el tacto? ¿Dónde están los besos? ¿Dónde está la caricia? ¿Dónde está la conversación? ¿Dónde está la conexión real con la otra persona? Que eso es lo que crea realmente vínculos profundos o un placer más profundo, porque puede que uno lo haga solo por una noche y igual de placentero que hacerlo con pareja. Pero te iba a decir que este programa le puse No es gripa porque yo en muchas etapas de mi vida, eh, cuando le echaba como muchas ganas a algo, ¿sabes? O sea, de que yo decía, no, pues, o la carrera, o un trabajo, o una relación, y de repente me daba cuenta que era como, pues, estás echando energía donde no tiene que ir. Eh, Como esa relación no va a cambiar por más que tú le eches ganas, este trabajo no va a cambiar por más que tú le eches ganas. ¿Tienes algún momento no es gripa? Que yo le llamo así. Montones, y más cuando soy experta y adicta a los cambios drásticos. Yo soy una persona que como que empiezo que no empiezo a razonar en un lugar y me voy, es como no, además porque soy viajera, soy nómada, entonces no me quedo en ninguna parte, soy fácil y ligera de irme a un lugar a otro. También en los vínculos también he sentido eso, como personas que no están entregando quizás la misma energía, la misma disposición, la misma conexión, es como, amigo, no, no me estás dando lo que necesito, adiós. También ha habido momentos en que me apego, me aferro, me quedo ahí, todo, o sea, es como que parte de la vida, pero trato mucho de como de conectar con una vibra en que esté dándome cosas positivas normalmente, como que esté vibrando con algo que realmente me guste, disfruto, conecto y aprendo también. Si no, me aburro muy rápido. Yo digo, bueno, no, esto no me sirve, adiós. Cuesta, a veces hay duelo, esto es como parte de, pero trato de. Entonces he tenido montoncísimos, es más, justo ahora estoy viviendo uno porque yo vivo en Australia hace 8 años, me vine de vacaciones por 3 meses y ya llevo 1 año y 2 meses en Colombia, de decisión de pura improvisada también un poco, porque es como, bueno, estoy amañada aquí, están surgiendo cosas, proyectos, eventos, me estoy conectando con la energía que estoy, vibro mucho con el presente también, entonces eso me ayuda como a tomar decisiones muy en el momento y no es pensar tanto en, bueno, futuro, presente. Sé que voy a volver a Australia, soy por suerte ciudadana, así que algún día estaré allá, pero en este momento estoy presente, disfrutando, conectando con esto. Cuando va a llegar el momento, tomaré la decisión, compro el ticket y me regreso. Así de sencillo, No. porque eso también es parte de la vida, es como, ¿qué podría pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos muramos. Y eso todavía esperemos que todavía no. De resto, equivocaciones, aprendizajes, errores, volvemos y lo intentamos, pero sí, tratar de estar como en el presente y en la conexión de lo que voy vibrando en el momento. Claro. Pero algún libro que nos recomiendes, ¿no? Para estas personas que somos, que nos encanta estudiarle, leerle y profundizar sobre muchos temas. ¿Con un tema de sexualidad o en general? El que Ay, es que tú, tendría... sí, yo sé. Son muchos, los puedes mencionar. Yo ahora sí que los pongo todos en la descripción del video. Pero es padre, ¿no? Para que la gente diga, bueno, tal vez a uno que te llevó a ser sexóloga, ¿no? Ya dijiste que viste una persona en televisión, o alguien algo que te llevó a ser astrólogo o astróloga, o que, ¿por qué te interesan las plantas, sabes? O sea, ahora sí que lo que tú quieras. Ya. Bueno, yo ahí tengo también una cuestión porque es que no solo tengo libros para lo relacionado a lo mío, yo soy adicta a varios libros como que por momentos, etapas de mi vida, pero digamos que bueno, en sexología puedo recomendar, ella tiene, si no estoy mal, 3 o 4 libros, que es Alexandra Rampola. La que más me gustó es La diosa erótica, es muy bonito, pues muy conectado también con su sentir y todo. Se vuelve un poco técnico al final, o sea, como que ya no lo volvería a leer porque no conecta como con lo que ahora conecto, digamos. Ella es muy clínica también en esa parte. Hay un libro, pero es muy grande, pero es hermoso, que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. También es súper bonito porque es sobre todo para las mujeres, de cómo conectamos con este cuerpo, de todas las
vibraciones que tenemos cíclicamente, porque somos recíclicas. Se podría hacer otro. Yo iba a decir en chiste que el Kama Sutra, pero pues el Kama Sutra sirve desde las posturas, pero desde una postura no solo de, venga, probemos eso, sino de cómo es detrás del Kama Sutra, porque el Kama Sutra habla de muchas posturas, pero habla de un contraste de filosofía muy hermoso, muy taoísta y también tan, tantra, que también tiene su toque también ahí especial. Eh, bueno, me estoy leyendo uno ahora muy bonito que se llama Comer, Rezar y Amar. Mm, También lo recomiendo mucho para esas personas que estamos en dinámicas de viaje, cómo conectamos con los lugares, los espacios. Hay una película en Netflix también con ese nombre, pero el libro es bien bonito. ¿Qué más? No, pues es que El Principito también es muy lindo. Yo creo que cada uno va resonando con el libro que va conectando y Sí, pues, pero sí, eh, em, de pronto algún día escribo un libro y recomendaré el mío seguramente. Ah, sí, pero digamos que ahí dije algunos. muy bien, Vero. Pero, ¿cómo sería para todas estas personas que, ¿no? Que les da pavor el escuchar el nombre sexóloga y que dicen esto no? ¿Cómo sería una terapia contigo? O sea, ¿cómo, no? Para quitar también este tabú de que pues solo vas al psicólogo o a la terapeuta sexual si tienes algún problema físico, básicamente, ¿no? Eh, ¿Nos podrías guiar un poquito Yo, cómo son tus sí, terapias? claro. Yo creo que yo soy muy dinámica con mis terapias porque va a depender mucho de la persona. Hay personas que se conectan más desde filosofías como el tántrica, sexualidad consciente, entonces me voy por ese lado. Otros que van a creer más como la clínica y bueno, mitos sexuales, lo estipulamos, lo definimos, lo mostramos más desde otros contextos. Entonces siento que como con cada persona va resonando por dónde va y también por dónde se va conectando. Pero es como una terapia común y corriente, es realmente, pues las personas se sientan al frente, yo estoy sentada al otro lado, tenemos una conversación donde no va a haber ningún tipo de tabú, ningún tipo de prejuicio, donde se sepa que todo lo que se está hablando va a quedarse ahí nomás, eh, donde pues van a estar con una persona que tiene cierta información que quizás la otra persona no tiene, entonces cómo ayuda en ese proceso. Y va a ser un poco desde lo educativo, porque también venimos de muy mala información de la sexualidad, entonces preguntar lo que quiera también es como desde lo más básico, porque no hay pregunta tonta, sino preguntos tontos que no preguntan. Entonces también es como, bueno, ¿qué quieres saber de la sexualidad? Empecemos desde cero, ¿qué nos enseñaron nuestros padres? ¿Cómo lo podemos ir modificando? ¿Cómo lo podemos mejorar también? ¿Cuáles son esos prejuicios que tenemos de nuestro propio cuerpo, la sexualidad, de la educación, de todo eso? Trabajo también mucho los temas de identidad y orientación y son personas que están en esos procesos también de lo que llamamos como en Colombia como salir del closet, como bueno, cómo me identifico, qué es lo que me atrae, entonces cómo hago ese proceso de cambios para convertirme en la identidad y en la orientación que deseo, entonces también acompaño esos procesos. También, por ejemplo, mamás que quieran educar a sus niños sobre sexualidad, también, que hay un acompañamiento de la madre o del padre con los niños, no es como venga, qué se les puede decir, qué no, o mamá sola y se le explica cómo se le puede ir un plan de educación sexual para que los niños tengan la información, porque eso es fundamental, de que los niños empecemos a tener educación sexual desde muy chiquiticos, de responderle las preguntas, de hablarlo, de conversarlo, o sea, a lo que voy es que en la sexualidad como terapia puede ser muy abierta, porque puede ser, sí, una pareja que venga porque no hay líbido, porque hay situaciones conflictivas de comunicación o de una situación particular, pero también puede ser como, venga, yo quiero aprender sobre sexo y quiero ir donde una sexóloga. Todas son posibles y válidas y aceptadas y las recibo todas, porque esa es la idea, es como Claro. quitarnos cositas de la cabeza para mejorar nuestra vida sexual. Oye, pero ahorita que mencionabas educación sexual para niños, ¿a qué edad tú recomiendas que se empiece a hablar al respecto? O empieces como con este plan de, o ya desde cero. Mira, claro, yo tengo un podcast que aprovecho para promocionarlo, que se Sí, llama Los Placeres de Lunax, que hay un tema ahí sobre educación sexual, porque hay varios tips que uno puede aplicar, pero
la sexualidad, entendamos que la sexualidad es un contexto grandísimo y el sexo es lo coital, como lo erótico y la penetración y toda esa parte, pues como que ya conocemos, porque asumimos que sexo y sexualidad es lo mismo y no. Sexualidad es hablar del cuerpo, sexualidad es hablar de identidad, sexualidad es hablar de orientación, sexualidad es hablar de contacto, de mirar, de besos, de caricias, de cómo me vinculo con el otro, las formas de amar, si es monogámica, si no es monogámica. O sea, la sexualidad como amplitud de educación es muy grande. Entonces, se empezaría desde que son bebés. Bebés desde solo este detalle y es permitirles que exploren también su cuerpo, porque hay momentos, por ejemplo, cuando son bebés, que ellos se tocan, se acarician, pero no desde una parte erótica como adulta sexualizada, sino desde el placer, desde el disfrute que les parece rico, o tocarse el pene, o tocarse un poquito la vulva, y es como rico. Y eso también es como permitírselo también, es como el niño necesita esos procesos, entonces entender que permita que lo toque y no, ay, no, no, no se toque cochino, nada de esas cosas son terribles y Ujú. fatales para la vida adulta después de esos niños. Y también ir indagando en que van creciendo y también, bueno, también cambiando según la dinámica de la edad, qué cosas se pueden hablar, qué cosas no, pero digamos como en general es, si vienen con una pregunta, se responde la pregunta con tranquilidad, con claridad, sin ningún drama de dónde salió esa información. Ah, muy importante saber de dónde viene esa pregunta también, porque a veces asumimos que están cogiendo información muy adulta y realmente fue que solo escucharon la palabra pene y quedaron como, ay, Dios mío, ¿dónde sacó esa palabra? Pero puede que escuchó a alguien decir, hey, solo la palabra pene, digámoslo así, y entonces cómo le explicas. Entonces muy importante es saber de dónde viene la pregunta y también entender que no siempre van a preguntar. También es importante darles esa información en algún momento. Entonces, que el periodo menstrual viene, que cómo funciona el cuerpo y súper importante entender cuáles son esas partes privadas también del cuerpo, porque ahí es donde estamos evitando tantos abusos. Es como permitir que solo esto lo puede tocar mamá, quizás papá, pero de ahí nadie más y solo tú y solo en ciertos momentos y contextos o de pronto el médico en ciertas situaciones, pero absolutamente nadie, ni tíos, ni tías, ni abuelos, nadie puede tocarte absolutamente nada. Y si llega a pasar, por favor, cuéntalo para que estos niños, que eso está pasando así, de Sí. abusos sexuales. ¿Y es por qué? Porque no tienen la información del cuerpo, no saben que esas zonas son solo, digámoslo así, para ellos, para su conexión con el cuerpo y que solamente es permitido tocar bajo ciertos criterios específicos. Entonces, es muy de, como el consejo general sería estar muy abierto a escuchar, a indagar, también reconocer que a veces no tenemos la respuesta, decirle al niño, bueno, en este momento no lo sé, pero dame un momento, lo estudiamos y después te lo cuento. O sea, de permitir que sea un tema supremamente fácil, natural, fluido, natural, y que sobre todo cuando ya va a llegar el momento de la adolescencia, que es donde va a llegar esa situación de mucha información y mucho caos de pronto en estos niños, que el primer vínculo de seguridad sea los papás y no sea el tío, el maestro o el amiguito, porque puede dar mala información Sí. errada. Es como, yo sé que mamá me ha respondido todas las preguntas que le he hecho en toda mi niñez, yo sé que ella me puede responder estas preguntas, entonces también permitir esa opción. Y obviamente que hayan apoyo de sexólogos y situaciones así que también pueden ayudar muchísimo. Vero, ¿dónde te encontramos? Digo, ya mencionaste tu podcast, es buenísimo, súper recomendable, pero ¿cómo accesamos a ti para, ¿no? Justo alguien que esté buscando una terapia, das terapias en línea, ¿cómo funciona? Sí, online, presencial, pues en este momento estoy en Medellín, pero voy a volver a Australia, así que también por allá habrá opciones. Eh, Todas mis páginas se llaman igual, es muy fácil, se llama Los Placeres de Lunax, con X al final, o sea, Luna X. Tengo Instagram, Facebook, Spotify, pues o todas las plataformas que tienen posibilidad de podcast, eh, TikTok, que ese casi no lo uso, confieso, y me falta uno, YouTube. YouTube. También hay videos en YouTube donde pues de vez en cuando sube una que otra cosita. Y, por ejemplo, en Instagram y en Facebook están constantemente eventos, porque también hago talleres para círculos de mujeres, talleres para parejas, que también son hermosísimos. Hago también medicinas, como ya había mencionado, entonces también hago grupos en espacios y lugares donde estoy para que la gente se conecte. Podemos atender presencial, podemos atender online, o sea, están todas las posibilidades. Me escriben en cualquiera de las redes. Y sí, ahí me pueden encontrar fácilmente y los invito también a que escuchen mi podcast porque ahí como que amplío más los temas específicos de cada cosa y es muy bonito.
Vero, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras dejarnos aquí a la audiencia? No, pues gracias por la invitación y nada, la invitación es a que disfruten desde el placer, pero no solamente sexual, sino el placer de la vida, el conectarse con el mundo, el disfrutar la vida, que es hermosa. Invitación también a que mediten, que es también muy enriquecedor y positivo. Y nada, que quedo atenta con todo el amor para brindarles servicios o acompañamiento al que quiera. Muchísimas Gracias. gracias, Vero, y pues ya te veremos por acá en Australia. Por supuesto que sí. Un abrazo, cuídate mucho. Chao, chao.